después de hablar de la muerte y después de hablar del amor, ¿de qué se puede hablar, no? Era bastante difícil elegir un tema que estuviera a la altura de esos dos temas, ¿no? Hablamos hace 15 días hablamos del amor y hace un mes hablamos de la muerte, que nos dejó a todos como, ¿no? Como sacudidos. Y como habíamos tenido esa conversación sobre los extranjeros y sobre la cuestión ¿no? de cierta xenofobia que hay en nuestra sociedad, me pareció que si habíamos hablado del amor, hablar del amor es hablar del otro. Entonces pensé que era una buena idea hablar del otro. Y me gustó eso que dijiste, el otro o la otra, ¿no? Yo no la voy a complicar con el tema del concepto, porque el concepto filosófico es el de alteridad o de otredad, ¿no? Pasa que si hablamos en esos términos se puede por ahí complicar un poco ir llevando, ¿no? todo el discurso, pero la otredad, vos decías el otre, ¿no? Y sí, encaja bien esa palabra. Para poder empezar a hablar de este tema, yo lo que me anoté son un montón de preguntas que surgen, ¿no? ¿Por qué el otro? ¿Quién es el otro? O la otra. ¿Qué hace que el otro sea otro? Eh, por ahí eso nos sirve para empezar a hablar. ¿Cómo identifico al otro? ¿Qué es lo que me representa? ¿Qué me genera el otro? ¿Sí? ¿Cómo me hace sentir? ¿Me hace sentir amenazado, rechazado, proyectado? ¿Qué es lo que me molesta del otro? Y leyendo y estudiando y analizando este problema, la verdad que encontré una riqueza increíble en distintos pensadores. Y bueno, estaría bueno por ahí desarrollar un poco alguna de estas preguntas. También me preguntaba si yo puedo ser el otro de mí mismo. El otro yo. Exactamente, y esto de alteridad, ¿no? El alter ego, el otro yo, ¿no? Esta cuestión de Jekyll y Hyde. Y también me preguntaba si yo soy el otro de alguien, ¿no? ¿De quién? ¿De quién soy el otro? ¿Y por qué soy el otro? Entonces, una cosa para empezar a ver si agarramos alguna punta para deshilachar un poco esta cuestión es que una clave para pensar el problema del otro es pensar el problema de la diferencia. Porque tanto más fuerte o notable se me hace el otro, cuanto más notable es la diferencia que tiene conmigo. Es decir, lo que hace, por ahí, ¿no? Para empezar a conversarlo, que aparezca el otro es la diferencia. Y este concepto es tan central no solo en la historia de la filosofía, sino en la antropología, en la psicología, en la constitución de nuestro propio yo, el otro, es clave. Y en este sentido los psicólogos dicen algo muy, muy rico, muy interesante. La primera angustia que se produce en una persona, se da cuando uno es bebé, y la primera angustia existencial es la que sufre un bebé cuando se da cuenta que su madre no es él mismo, ¿no? Cuando se da cuenta que su madre es otra persona. Que es la angustia de los 7, 8 meses, ahí cuando el niño que llora y le dan la teta y no puede parar de llorar, y es en realidad que se está empezando a despegar, y los psicólogos dicen, psicoanalistas sobre todo, que ahí aparece la posibilidad del lenguaje. Cuando uno reconoce que hay otro, puede empezar a hablar, puede empezar a figurarse algunas cosas, algunas representaciones. Así que bueno, nada, estas son las preguntas, vamos a tratar de ir contestándolas. Hay una cuestión también, que cuando uno habla del otro, da la sensación que es el par, ¿no? Esa persona con la que se vuelve nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, nuestra pareja, nuestra compañera.
Sin embargo, como decías, el otro que nos termina formando a nosotros es nuestra familia, a la que naturalizamos como nosotros mismos en realidad. Bueno, acá hay mucha tela para cortar. Claramente, nuestros primeros otros son las personas más allegadas de nuestro núcleo familiar. Sin embargo, da la sensación, por lo menos es la percepción personal que tengo, que uno ve al otro o la figura del otro en quienes terminan siendo parte de nuestra vida, pero que vienen de otros lugares, de otros lados. Bueno, Lacan, que es un psicoanalista francés muy filosófico, muy profundo, dice que el sujeto siempre es hablado por otro y pensado por otro. Antes de nosotros poder decir nuestras propias palabras, somos hablados por otros, pensados por otros, ¿no? Pensemos en la situación típica donde la mamá o el papá ven al niño que hace un gesto y dice, no, lo que quiere decir, ¿no? Y le está poniendo su propia carga a ese niño. Y crecemos hablados y pensados por otros. Llega un punto de quiebre en donde uno necesita romper con eso y decir su propia palabra, que algunos hablan de que esta etapa es la adolescencia, en donde uno como que vuelve a nacer. No siempre se da que uno puede volver a nacer en la adolescencia. Muchas veces, hasta de adulto nos pasa que seguimos siendo hablados por otros y pensados por otros. Pero para poder decir la propia palabra es fundamental pensar el problema del otro, cómo me relaciono, cómo me conecto. Y en esto de la conexión con el otro aparece el problema de la comunicación, que es también todo otro tema. Ahí tendremos que dedicarnos como otro encuentro para hablar de la comunicación. ¿Qué es lo que nos comunica? ¿Qué es lo que tengo en común con el otro para poder conectar? Fíjate todas las cosas que se derivan de aquí. Y yo siempre traigo, cada sábado conecto el tema con algún pensador relevante de la historia de la filosofía que nos ayude por ahí a abrir el espacio para poder pensar. Y hoy traje una frase de Hegel. Hegel es un filósofo alemán idealista del siglo XIX, un monstruo, un verdadero monstruo de la filosofía. Yo siempre digo que culpa de Hegel se dice que la filosofía es difícil, porque él la hizo lo más difícil que pudo. Escribió bien difícil. Y él dice, cada conciencia persigue la muerte del otro, en un libro que se llama La fenomenología del espíritu. Y en el capítulo, creo que es el 6 o el 7, dice esta frase donde él explica la dialéctica entre el amo y el esclavo. Y él dice que todo proceso de autoconocimiento, ¿sí? ¿Cómo me conozco a mí mismo? Cuando puedo sacar de mí mismo mi propia conciencia. ¿Qué significa esto? Esto es complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más accesible posible. Cada conciencia persigue la muerte del otro porque en nuestra intención de conocernos a nosotros mismos, la única manera que tenemos para conocernos a nosotros mismos es enfrentándonos al mundo de la afuera, ¿no? Sí, saliendo de nosotros mismos y comunicándonos con otra conciencia. Lo que dice Hegel es que las conciencias se ven enfrentadas entre sí a muerte. ¿Por qué luchan esas conciencias? Por el reconocimiento del otro. ¿Qué quiero? Que el otro me reconozca. Pero que en su reconocimiento no solo me reconozca como otro, sino que además se me someta. Entonces acá habla de cosas muy fuertes. Él dice que en esa lucha a muerte, una de las conciencias tiene miedo a morir, y ese miedo a morir es superior a su deseo de reconocimiento. Y la otra conciencia es tanto el deseo de reconocimiento que no tiene miedo a morir. Prefiere morir antes que no ser reconocido, ¿no? Entonces ahí uno pasa a ser el amo y el otro el esclavo. Pero dice, y acá se da un proceso dialéctico, contradictorio, porque el amo solo es amo si hay un esclavo que lo reconoce como tal. Y el esclavo es esclavo porque ha sido superior su miedo a morir que su deseo de reconocimiento. Pero el amo
Dice, vive del trabajo del esclavo. Y cuando el amo se da cuenta que solo es amo porque hay un esclavo que lo reconoce como tal, se frustra, porque el que lo reconoce no es un igual, es un esclavo, ¿no? Y el esclavo trabaja, y al trabajar, esto que dice Hegel es genial, porque también da para otro tema, el tema del trabajo. Cuando el esclavo trabaja, sale su conciencia de sí mismo y se proyecta sobre las cosas. Y en esa proyección sobre las cosas, el esclavo reconoce toda su capacidad. Y si logra darse cuenta de todo lo que es capaz, dejará de ser esclavo. Entonces, fíjate, ¿no? Esta idea de que cada conciencia persigue la muerte del otro. Y tomando esto, Sartre, que es un filósofo francés del siglo XX, dice algo que es muy puigiano, que es lo siguiente. Sartre dice, el infierno es la mirada del otro. Y en estas comunidades como las nuestras, tan pequeñas, ¿no? Donde decimos infierno, ¿cómo es que decimos? Pueblo chico, infierno grande. Pueblo chico, infierno grande. El infierno grande en estos pueblos chicos es la mirada del otro. ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo nos apreciamos? El otro día hablábamos del juicio, de la suspensión del juicio. ¿Es posible suspender el juicio sobre los otros? Eso que me molesta del otro, todo lo que digo del otro, No soy yo. ¿no es en realidad una proyección? Claro. Bueno, esa es la cuestión. Hacia ese lado pretendía ir precisamente, porque el descubrirme a mí es a partir de ver al otro, ¿no? Como lo veo o como quiero verlo al otro es como me veo o como quiero que me vean. Eso es un juego de espejos alucinante para pensar. Todos nuestros odios, nuestras broncas, ¿no son en realidad la proyección de nuestras propias frustraciones? Cuando juzgo a otro, cuando rumoreo sobre otro, cuando condeno a otros, ¿no estoy acaso condenando en otros lo que no soporto de mí mismo? ¿No? Y eso está bueno para pensarlo. El infierno es la mirada del otro. ¿Qué nos pasa con la mirada del otro? Porque la mirada del otro es constituyente. Sí, en principio la mirada de nuestra familia, después la mirada de la comunidad cuando empezamos la escuela, y después cuando nos abrimos completamente al mundo, ¿no? Yo lo que noto, Fernando, déjame hacer una apreciación, y esto lo charlo mucho con algunos amigos, es lo encerrado que estamos. ¿Vos te diste cuenta la cantidad de persianas bajas que hay aquí en Villegas? Llegamos a nuestras casas y nos encerramos, nos amurallamos. No queremos que el otro nos vea. Jugamos un juego social en el que salimos, pero después que nadie me mire. La cantidad de peleas que se suscitan, por ejemplo, entre adolescentes, a veces en las escuelas o en la calle, y vos le preguntás, ¿por qué empezó la pelea? ¿Y usted no vio cómo me miró? En la mirada, en las palabras de los otros. Bueno, hoy tenemos una herramienta que es nuestra extensión y son las redes sociales. Digamos, desde ese encierro al que haces referencia práctico, que es bajar las persianas, construir tapiales, nos abrimos a través de las redes. Desde ese lugar, digamos, tenemos una apertura virtual que después en la vida real no es tal porque no la estamos practicando. Bueno, ahí hay otro, esto lo hemos charlado también, y hay un problema serio, muy serio, que es la falta de sensibilidad que nos genera esa virtualidad, porque nos conectamos con el mundo a través de las pantallas. Entonces no hay cuerpo. Hay dos dimensiones, ¿no? Entonces no hay contacto, no hay un toque, no hay una conexión desde la corporalidad. Nuestros cuerpos están rígidos, están cansados, estresados, están llenos de miedo, de vergüenza, de culpa. Cuando
en las escuelas, por ejemplo, hacemos actividades para que aparezca el cuerpo, se dan las cosas más grosas. Y cuando aparece el cuerpo, aparece lo que uno también trata de reprimir y contener. ¿Mm? Y eso es muy interesante también, es muy interesante, porque el propio cuerpo es el límite que yo establezco también con los otros. Hay una cuestión también, el contacto físico, la presencia física, habla de nuestra verdad. Lo de las redes sociales termina siendo nuestra gran mentira. Sí, pero siempre viste que también es una mentira, es un mentime que me gusta, pero también termina apareciendo, ¿no? Algo de lo que hay guardado, contenido. A mí me pasa, por lo menos a veces, cuando uno saca una bronca a través de las redes sociales, que es una actitud muy inmadura, yo lo he hecho. Sacás una bronca a través de una publicación en alguna de las redes sociales y estás mostrando tu miseria, ¿no? Y también, esto se da todo el tiempo, de proyectarse la propia frustración en el otro. Bueno, pero precisamente cuando uno publica en una red social lo bueno o lo malo que le pasa, tiene como objetivo buscar la aprobación, el acompañamiento, la complicidad del otro. Bueno. Porque ¿en qué va a cambiar mi felicidad o mi frustración el hecho de que otro la sepa? Bueno, dialéctica del amo y del esclavo, Hegel. La conciencia lo que quiere en su eyección, dice Hegel, ¿no? Habla medio difícil, pero cuando se eyecta, se proyecta, cuando sale, lo que busca es ser reconocida. Entonces ahí como que es una especie de masturbación social la cantidad de me gustas que tengo, ¿no? Yo esto lo hago como un juego a veces con los alumnos y les pregunto, ¿alguna vez borraron una foto de Instagram o del Face porque tiene pocos me gusta? Y no sabés la cantidad que hay. Ponen una foto, como no tiene muchos me gusta, ¡tú! La sacan, ¿no? ¿Qué hay ahí? Es la falta de reconocimiento, ¿no? Entonces lo que necesito es ser reconocido. Y esto, la pregunta, perdón, sí. En estos tiempos, ¿no? La conclusión, no para ir concluyendo, sino la conclusión es, ¿yo vivo para el otro o vivo por el otro? O en función del otro. Bueno, y acá habíamos hablado del amor. Y hablar del amor es hablar del otro, porque decíamos hace 2 semanas que el tema del amor no romántico, sino del amor al otro, es el amor al prójimo. ¿Quién es el otro? El otro es el prójimo. Y el prójimo no es el semejante, el que se me parece. Entonces acá también, ¿no?, aparece la cuestión del otro, que Kierkegaard y Lacan, los dos lo trabajan muy, muy bien. Y hay un teólogo, mirá en las aguas que me voy a meter, que fue el teólogo protestante más grande del siglo XX, Karl Barth, un teólogo suizo, que él definía en sus primeros tiempos como teólogo, definía a Dios como lo totalmente otro del ser humano. Mirá vos, qué definición de Dios. ¿Quién es Dios? Lo totalmente otro del ser humano. Aquellos que no somos nosotros, ¿no? Aquellos que no somos. Fíjate que acá lo pensaba como el Dios cristiano, ¿no? Pero en las culturas, las civilizaciones, los dioses, son de alguna manera lo que, en algunas por lo menos, todo lo que no es el ser humano. Si fuese todo lo que somos, también se acabaría la búsqueda. Entonces el misterio es el otro. El otro es el misterio. El otro siempre se me está escapando. El otro se me está escapando todo el tiempo. El otro, la otra, la otredad, la alteridad. Esa diferencia. Esto es muy rico, Esto es para pensarlo largo y tendido. Y vos sabés que yo, para traerlo un poco más a la cultura popular, pensaba, algo que leí, que una manera de ver, de cómo vemos al otro, está representada en las películas sobre extraterrestres. Porque el extraterrestre es el otro, es lo desconocido, es lo que no tengo a mano. Y vos fíjate, salvo ET, todas las películas sobre extraterrestres, ¿cómo son?
¿Cómo está figurado? ¿Cómo está representado lo extraterrestre? Casi siempre, pienso, ¿no? Se me viene a la cabeza un montón de películas. Es una especie de forma así medio humanoide. Superior y por lo tanto amenazante. ¿Viste? ¿Qué representa el extraterrestre? ¿A qué vienen? A invadirnos, a conquistarnos, a someternos. Fíjate cómo en la cultura popular está representado la cuestión del otro, a través del extraterrestre. Porque pareciera que el otro es lo extra, lo externo, el extranjero. El extranjero. Que viene, ¿a qué viene? ¿No? ¿Qué hacen acá? Hablaba con una persona sobre esto y cuando le nombré la cuestión de extranjero hizo este gesto. No sé, no se va a ver acá en la red, ¿no? Pero puso la mano hacia adelante. Y yo le decía, ¿ves? ¿Ves? Así es como tratamos al otro. Pero eso habla más de nosotros que del otro. El extranjero, aquel que me invade. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos en sociedades que pretenden profundizar sus vocaciones democráticas para encontrarnos con el otro desde la diferencia y tratar de contrarrestar estos discursos xenófobos, cargados de odio, que es un odio hacia el otro, pero que es un odio a sí mismo también, porque está proyectando un odio? Vos nombrabas a Bolsonaro en Brasil. ¿Por qué prende ese discurso? Un discurso militarista, cargado de xenofobia, cargado de misoginia, cargado de desprecio, prende. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué miserias hay en nosotros que impiden que nos podamos abrir al otro? Y acá vuelvo a una definición del amor que dimos hace 2 semanas, que es, yo esta la leí de un teólogo que estoy siguiendo mucho, que es Nicolás Panotto, que es un joven argentino que es brillante, y Nicolás dice, el amor es la apertura radical al otro. No sé si es de su propia cosecha, lo habrá sacado de algún lado, pero el amor es la apertura radical al otro. Una apertura radical, en donde la diferencia del otro me constituye, me forma, me da forma y al formarme me transforma, me hace ser otra cosa que no era, me hace, volviendo a Hegel, salir de mí mismo para cuando vuelvo, volver otra cosa. Oyéndote con atención van llegando mensajes. Ay, eso me encanta, cuando empiezan a llegar los mensajes. Muchísimos. Y lo que nos lleva a pensar, digo, habiendo tanta gente del otro lado, esto de la filosofía que en principio parece una moda, no es ni más ni menos que, sin duda, la necesidad del reencuentro con nosotros mismos, dada la velocidad con la que vivimos, lo poco que disfrutamos y cuán desconectados estamos con el otro finalmente. Sí, sí. Y esa desconexión con el otro en realidad es una desconexión con nosotros mismos. Porque cuando uno para y frena y me conmueve lo que decís, porque cuando uno para un poco y piensa y reflexiona, se da cuenta lo necesitados, como vos dijiste también, que estamos del otro. Pero no de un otro que nos supla, que nos ponga en nosotros lo que nos falta, sino que esté con nosotros, que habitemos juntos en esa falta, que habitemos juntos en esa falta, que podamos compartir las carencias, nuestras fragilidades, una visión mucho más sensible de la vida. Porque en estos tiempos donde lo que importa es tener y suplirse, ¿no? Y satisfacerse con cosas, lo que nos falta es el encuentro desde la fragilidad, desde la carencia, desde la necesidad, del contacto, de que otro me abrace, me toque, me conmueva.
me conmueva, ¿no? Y pienso en esto y pienso en mi compañero, en Jesús, ¿no? Jesús Pascual, que fue lo que él hizo. Él estuvo así. Vivir menos años no significa vivir menos vida, ¿no? Creo que lo ha demostrado desde ese lugar. Y si hablamos de Jesús, yo no sé, recién con Carlito decíamos, ¿cuántas vidas vivió? Y toda esa entrega hacia el otro. También te lo decía vos, ¿cuántas lecciones tenemos que sacar de ahí? ¿Cuánto vamos a seguir aprendiendo de este maestro con todas las letras, ¿no? A mí me agarra muy, muy sensible en este momento, pero yo decía, tengo que hablar de este tema, Hablábamos mucho de este tema con él. El primer síntoma de empatía hacia el otro, es el despojarse de los bienes materiales que parecen ser los que atraen al otro. Sí, yo creo que ese vaciamiento, sí, es un despojo, no solo de lo material, digamos, en este mundo tan consumista y tan preparado para poseer, hecho a medida para eso, el despojarse parece un acto de locura, pero en realidad es la única posibilidad que tenemos de vaciarnos, de sacarnos cosas de encima para encontrarnos con el otro. Porque ¿qué hace este mundo? Este mundo lo que hace es usar a otros para que me den cosas. O sea, los otros no son la posibilidad del encuentro, ¿no? Sino que son los que me van a facilitar a mí la posibilidad, es decir, son una cosa. Las personas son cosas. Marx lo explica muy bien esto. Por eso cuando estaría bueno hablar del trabajo, de la comunicación, yo voy tirando temas porque que fueron apareciendo en la propia charla, de Dios. El trabajo es interesantísimo. Bueno, podemos hablarlo la semana que viene. Dale, cuando nos reencontremos podemos hablar del tema del trabajo, pero... Decir en esto, ¿cuánto dignifica el trabajo? ¿Cuánto necesito el trabajo? Y ¿cuánto trabajo me das? Por eso, cuando en un mundo que está preparado para que obtengamos cosas a costa del otro, porque es a costa de otro siempre es a costa de otro, encontrarnos con el otro desde el despojo, desde el, no el desprecio, sino desde el desprecio a las cosas materiales, sino desde el despojo de las cosas materiales, donde eso es apenas un medio para poder estar mejor entre nosotros, ¿no? Por eso, cuando hay una apertura al otro, aparece la posibilidad de la igualdad, de la justicia, del encuentro, del conflicto tramitado, transitado, porque no tenemos una visión romántica. Vos por ahí me cargás y me decís, yo tengo una visión romántica, o del amor, o de la muerte, ¿no? Pero no tenemos una visión romántica. Hay lío, hay conflicto, pero ¿cómo lo vamos a tramitar? ¿Cómo lo vamos a transitar? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Eso depende muchísimo, enteramente diría, de nuestra actitud hacia el otro, que no es uno en particular, sino que es un gran otro. De todas maneras, para los tiempos que corren desde hace mucho tiempo, aunque suene redundante, uno no llega o no se da la posibilidad de detenerse a pensar estas situaciones hasta que no pasa por algo extremo. Porque en esencia, y nuestra esencia, somos todos iguales. Nacemos naturalmente de la misma manera y nos vamos a ir de la misma manera. El destino final es el mismo. Por mayor o menor sufrimiento, todos terminamos de la misma manera. Nadie se lleva nada, en definitiva, ¿no? Para graficar la situación. Bueno, a mí me gusta decir, también lo he leído por ahí, pero me gusta decirlo, pienso, que
hablamos de la muerte, ¿no? Hablamos de la muerte. Que el problema no es que si nos vamos a morir o no, porque eso nos va a pasar a todos, sino el problema es pensar la propia muerte y aprender a vivir como un resucitado, como aquel que ya murió y que lo que resta de vida sabe que la tiene que vivir como uno que resucitó. Por esto de volver a nacer me gusta pensarlo, ¿no? Hay momentos donde uno se da cuenta, la gente que se da cuenta en qué consiste esto de existir y que se abre y se brinda, vive la vida con otra intensidad. El resto, yo lo decía también hace no mucho, somos como zombies, somos muertos que caminan, ¿no? Y que estamos viendo a quién vamos a captar para chuparle la sangre y que se convierta en uno de nosotros, los zombies. También hay en la cultura popular elementos para pensar todo esto. En realidad, fíjate que si hacemos una línea desde que empezamos a conversar de filosofía, vamos a encontrar que estamos dando vuelta un poco siempre sobre los mismos, digamos, con distintos problemas y temas, pero siempre es dando vueltas sobre lo mismo, que es tratando de pensarnos nosotros en esta comunidad y tratando de abrir otra cosa, de hacer otra cosa. Porque claramente, así como vamos, no. Por ahí no es.